Padre, es lo que hacemos ahora, Señor. Damos gracias a ti, Señor, por haber puesto en el corazón de los padres, Señor, y haber obrado a través de tu palabra y el ministerio de estas hermanas, Señor, en esta escuela dominical, hermanas y hermanos, también varones, Señor, que estuvieron laborando, Señor, en esta semana. Y gracias, Padre, porque tú eres quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Es lo que la Biblia nos enseña y lo que hemos experimentado, Señor. Por eso te damos gracias y honra y gloria a ti, Señor. También nos sumamos, Señor, al propósito y la súplica de todos los padres y los profesores también, en el sentido de que tu palabra permanezca, Señor, en los corazones de los muchachos, Señor, y que también fructifique, Padre. El crecimiento siempre depende de ti, Señor, lo sabemos porque tu palabra lo dice, aunque uno plante y el otro riegue, Señor. Por eso rogamos, Señor, que esta palabra implantada, Señor, florezca y que tú permitas, Señor, que Cristo por la fe viva en el corazón de cada uno de estos muchachos por el resto de sus tiempos. Queremos también, Padre, pedirte ahora tu bendición en la exposición de tu palabra. La necesitamos, Señor, para exponerla, porque si no sería simplemente un esfuerzo de hombres, Señor. Seguramente fútil y fallido, Señor, pero sino también, Señor, porque necesitamos que los receptores de tu palabra, Señor, pues tengan el corazón, la mente y la disposición, Señor, puesta por ti en ellos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en Jeremías capítulo 23. La semana pasada estuvimos predicando un sermón, un mensaje que se llamaba o se titulaba Los farsantes. Y estaba basado en este mismo capítulo 23. Porque fíjense que a partir del versículo 9 del capítulo 23, el Señor comienza a enfatizar o a denunciar a los falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, personas que estaban profetizando y el Señor dice, yo no los mandé, ellos dicen que es en el nombre mío, pero realmente yo no les mandé. Y entonces estuvimos tratando de desenmascarar tanto en el contexto de lo que el pasaje de capítulo 23 lo dice, sino también en el tiempo real, actual, como hay tantos engañadores, tantas personas que profesan hablar en el nombre del Señor, pero no dicen lo que la Biblia dice. A veces ni siquiera la refieren, sino que lo que manifiestan son sus propios pensamientos, sus propios puntos de vista. Por eso es importante siempre, y nosotros enfatizamos el hecho de que debemos ser escriturales, debemos apegarnos a lo que la Biblia dice, nuestra mente debe estar condicionada por la palabra del Señor. Todo lo que necesitamos para esta vida presente y para la porvenir está aquí y es suficiente. Por eso en cada ocasión hacemos un énfasis muy especial en el hecho de ser obedientes y dóciles a lo que el Señor nos muestra en su palabra y exhortamos siempre a no confiar en la predicación de un hombre, incluyéndome a mí, sino en tener la Biblia abierta e ir constatando a cada momento si realmente lo que se predica desde un púlpito o desde un medio social cualquiera, pues se corresponde con lo que realmente la palabra de Dios dice, porque el mundo está lleno de engañadores y el Señor advirtió que en los postreros tiempos vendrían muchos falsos maestros, falsos profetas, aún falsos cristos, ¿verdad? Y que engañarían a muchos, salvo aquellos que son escogidos por Él. Por eso vamos hoy a volver de nuevo al capítulo 23, pero vamos a poner el énfasis en dos versículos particulares, los cuales pues no enfatizamos la semana pasada porque estábamos hablando del contexto del pasaje completo. Pero ahora vamos a dar este sermón, vamos a tratar de ser breves, pero les vamos a pedir que sean ustedes diligentes con su Biblia, buscando los pasajes, enfatizando tal vez el momento más luminario, o el pasaje más luminario, que son los versículos que van desde el 5 hasta el 6. Versículos 5 y versículo 6 del capítulo 23 de Jeremías. Cuando dice el Señor, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Cuando estudiamos el capítulo 22, al final del capítulo 22, hay una especie como de juicio, ¿verdad?, sobre Conías. Recuérdense que
Jeremías estaba declarando una sentencia en los versículos 22, el 29 y 30 del capítulo 22, una sentencia sobre Conías. Conías fue, por así decirlo, el último rey real que tuvo Israel, específicamente Judá y Jerusalén, antes de que llegaran los babilonios, destruyeran la ciudad y deportaran a todos los judíos que estaban allá. El hecho es que en el versículo 29, fíjense lo que dice el Señor de este último rey. 29 del 22, ¿lo tienen? Dice, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que le sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia, pongo el énfasis aquí, ninguno de su descendencia, viene hablando de Conías, versículo 28, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David y reinar sobre Judá. De hecho, el Señor, por así decirle, sentencia al último rey a que no tuviese una descendencia. Ustedes saben que el reino se llevaba por descendencia, específicamente la descendencia que venía de parte de David. Pero en los versículos que nosotros estamos leyendo, en el versículo 5 y 6 del capítulo 23, el Señor habla de un renuevo de David, un renuevo justo que reinará como rey. Entonces, si realmente se cortó la línea real, de la descendencia real, ¿cómo es posible que viniera un rey de la línea de David de nuevo? Y esto es lo que vamos a ver nosotros. La sentencia sobre Conías definitivamente se cumplió al detalle. Sedequías reinó después de Conías, pero por un tiempo breve, inclusive murió en breve tiempo, mucho antes que Conías. Y después hubo un nieto de Conías, que fue Zorobabel, que regresó con los que fueron tomados presos y llevados a Babilonia, ¿verdad? Pero este Zorobabel nunca fue rey, lo que fue simplemente un gobernador por un tiempo, cuando regresaron del exilio. Conías fue el último rey legítimo de Judá hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tú dirías, si razonamos un poquito, decimos, bueno, por un lado, la palabra de Dios está diciendo que Conías no iba a tener heredero en el trono, y por otro lado estamos diciendo que Conías fue el último rey de Israel, de Judá, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual tenía una descendencia davídica, sin lugar a dudas, de parte del rey David, pero no tenía una descendencia que por la línea de Conías. Lo vemos nosotros de una manera muy clara en Mateo capítulo 11, capítulo primero, versículo 11 al 16. Y yo quiero que me acompañen ese texto de Mateo capítulo primero, el Evangelio de San Mateo. Lo mencionamos la semana pasada, pero ahora el tema de la enseñanza de hoy es precisamente eso. Y todo esto es para enfatizar el hecho de que la palabra de Dios es fiel, se cumple al pie de la letra. Lo que estoy diciendo, por si he hablado mucho y no me han entendido, ¿okay? El Señor está prometiendo acá en este texto un renuevo de la línea davídica que va a venir a gobernar como rey. Pero por otro lado, había dicho que con Conías se terminaba la descendencia davídica como rey. O sea que Conías iba a ser el último rey, no iba a tener un descendiente que ocupara el trono de Judá. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, Mateo lo explica aquí en el capítulo primero, los versículos que van del 11 al 16. Mateo capítulo primero dice, versículo 11, Josías engendró a Jeconías. Ese Jeconías sabemos que es el mismo Conías, ¿verdad? En un caso se menciona el nombre en arameo y en el otro en hebreo. Y dice, Josías engendró, estamos hablando de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Mateo capítulo 1. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Bien, y fíjense qué interesante. Dice, Josías engendró a Jeconías o a Conías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías, o el mismo Conías, engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Dice, Jacob engendró a José, versículo 16, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Qué interesante, porque por la línea real
a través de José, al Cristo le correspondía el reinado de David. Pero por otro lado, Lucas nos enseña que realmente Jesús no era hijo de José, sino hijo del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Fíjense claramente cómo se ve eso en Lucas capítulo 3. Vayan conmigo ahora a Lucas, un poquito más adelante, el Evangelio de San Lucas capítulo 3. Y vamos a ver nosotros cómo en el versículo 23 del capítulo 3 se confirma el cumplimiento de la palabra de Dios y cómo Dios, permitiendo que le correspondiese la línea real a nuestro Señor Jesucristo a través de José por derecho de herencia, sin embargo, desde el punto de vista natural, Jesucristo no fue concebido por José. Y lo dice acá Lucas muy claramente, cuando dice en el capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Se creía que era hijo de José, pero la Biblia dice muy claramente en su genealogía que era descendiente del Espíritu Santo. Lo vemos claramente en la genealogía de Lucas también. Y el hecho es que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a pesar de que solamente era parte de la descendencia de María, siendo María y José primos inclusive, sin embargo le correspondía el derecho al trono davídico. En otras palabras, yo estoy diciendo que la palabra de Dios se cumple de una o de otra manera. Y Cristo, ese renuevo justo a quien nos estamos refiriendo y el cual estaba siendo profetizado en el capítulo 23 de Jeremías, en los versículos 5 y 6, cuando dice aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Al tiempo que le está diciendo de Econías, no hay ninguna posibilidad de que su heredero ocupe el trono de David. Por otro lado dice, sin embargo, yo le voy a levantar a David un heredero, un renuevo justo, que reinará como rey y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Todo esto es para hablar del renuevo justo. Vamos a hablar hoy de ese renuevo justo. Sería el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa que le reitera a David, que después le repite a Salomón, que su descendencia sería un reino permanente, el que vendría sobre la faz de la tierra. Se cumple precisamente en el Señor Jesucristo. Jeremías dice, levantaré a David un renuevo justo. Dice, capítulo 23, versículos 5 y 6, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Qué dice? Versículo 6, Jehová, justicia nuestra. Este renuevo justo era Jehová, se llamaría Jehová, el nombre de nuestro único y verdadero Dios. Vayan ahora al capítulo 33 de Jeremías, capítulo 33, y van a ver cómo la promesa se reitera de nuevo a través del profeta Jeremías. En Jeremías, capítulo 33, el versículo 14 dice lo siguiente, ¿lo tienen? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días será salvo, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová, justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y así, precisamente, es como nosotros queremos presentar la promesa del Señor que se extiende hasta nuestros días, que se cumple en el Señor Jesucristo de mandar un heredero de David, el cual reinaría en un reinado que trascendería el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo y que se cumpliría definitivamente durante lo que se conoce como el milenio o el reino milenial. Estoy hablando de muchas cosas distintas, ¿o no? ¿Me siguen? Yo a veces siento como que los estoy perdiendo. Voy a resumir lo que he dicho hasta ahora. Dios le dice a Jeconías o a Conías, le dice, no va a haber heredero tuyo que se siente en el trono de David. Sin embargo, Jesucristo es el heredero, ¿verdad?, que se sienta en el trono de David, al cual le llama un renuevo o un repollo, ¿verdad?,
un renuevo justo. Y esto se cumple porque precisamente el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, pero era considerado heredero en términos reales, que tenía derecho a la descendencia real a través de José, el cual, según se creía, era padre del Señor Jesucristo. Bien, el hecho es que hay un renuevo justo. Este renuevo justo es al que llamarían Jehová justicia nuestra. Este renuevo se llamaría, sin lugar a duda, sería el varón que no faltaría en el trono de David. Y Isaías habla sobre el reino que tendría. Vamos ahora a Isaías capítulo 11. Este mensaje va a tener muchos textos. Yo quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Isaías, porque esta promesa es reiterativa, es reiterada en diferentes pasajes. Isaías capítulo 11, si vemos el versículo primero, Isaías 11:1, ¿lo tienen? Sí, no se cansen, por favor, sean diligentes. Estamos enfatizando la promesa que hizo Dios y que cumple, no obstante, ¿verdad?, los seres humanos, no obstante, en este caso, el pecado y la maldición sobre Econías o Jeconías, en la persona de nuestro Señor Jesucristo cumple el Señor su promesa. Dice, capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará. En Jeremías le habla de un renuevo, ¿verdad? Un renuevo justo, un renuevo de justicia. Aquí le llama un vástago, que viene siendo lo mismo. Un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Voy a seguir leyendo para que ustedes vean cómo va a ser algunas de las características de este reino, de este retoño o de este vástago que retoñará de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 5, pongan atención, dice, y será la justicia del reino, ¿verdad?, de Jesucristo, del Rey. Dice, será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. En el tiempo de este reino, dice, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño las pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que, ¿qué dice? Versículo 11, que la raíz de David, el mismo vástago que retoñará, el mismo que le llama en Jeremías renuevo justo o renuevo de justicia, ¿verdad? Dice que la raíz de David, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. La promesa del Señor de que de la descendencia de David vendría el Redentor, el Mesías, aquel que habría de ocupar perpetuamente el trono de David, se cumple precisamente en el Señor Jesucristo. Y aquí está hablando del reino milenial. Durante 1000 años el Señor Jesucristo va a reinar sobre esta tierra con los suyos. Y es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros, los creyentes, los que hemos confiado en Él, que si hemos tal vez padecido con Él, sabemos que reinaremos con Él. Porque hay una promesa muy específica de parte del Señor. Por eso la exhortación a no entristecernos como los que no tienen esperanza cuando uno de nosotros parte a la presencia del Señor. Porque sabemos que terminaremos tarde o temprano en la presencia del Señor y siendo parte de su reino sempiterno. Ahora, todo esto es una introducción para llegar a 2 puntos específicos. En primer lugar, que Isaías le llama renuevo justo. En Isaías capítulo 9 también en el versículo 6, si ustedes quieren echen un poquito atrás y se van a dar cuenta. Fíjense cómo habla de este Mesías, de este renuevo.
de este vástago que retoñaría, de la descendencia de David, para ocupar el trono de David, ¿verdad? Y que tendría un reino sempiterno. Y dice el versículo 6 de Isaías 9, ¿lo tienen? ¿Verdad? Dice lo siguiente: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, ahí viene la condición de rey, ¿verdad? El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Van viéndolo? Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay una promesa que se reitera, que tanto la refiere aquí Jeremías en el pasaje que tenemos nosotros, en cuanto a que vendría un renuevo, y este renuevo es precisamente un niño que nos es nacido, haciendo referencia a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Este es el anuncio, ¿verdad? 700 años antes de que sucediese, de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, para establecer un reino que se cumpliría literalmente con todas sus bondades durante 1000 años sobre la faz de la tierra, en el cual Él reinaría conjuntamente con todos aquellos que por la fe en este tiempo se arrepienten de sus pecados, creen en Jesucristo e invocan su nombre para el perdón de ellos. Desde la época del exilio, siempre se entendió que el término renuevo hacía referencia a un rey mesiánico. Y yo quiero que ustedes ahora me acompañen a Zacarías, al profeta Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14. Y vamos a hablar de ese retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo Jesús, que vino una vez a morir por los pecadores, ahora va a venir a reinar con aquellos pecadores que fueron perdonados, redimidos, salvados y guardados para su reino. Jesucristo es el renuevo justo. Zacarías capítulo 14. Bueno, se lo decíamos, que a la Biblia que tenemos que hacerle caso, ¿verdad? De Biblia se trata, ¿verdad? Así que no se me cansen, busquen los textos. Zacarías capítulo 14. Leo versículo primero, vamos a leer 9 versículos ahí, 10 versículos. He aquí el día de Jehová viene, está haciendo referencia al día del retorno del Señor Jesucristo. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo, fíjense lo que va a suceder, que ya no se ve como que está muy lejos. Nada más tienen que poner las noticias cada día. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Y qué dice luego? Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vamos a dejarlo ahí hasta ahora. Ustedes se recuerdan el pasaje de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Cómo apareció un ángel y le dice a los discípulos que estaban ahí, ¿qué hacéis mirando al cielo? Aquel es Jesús que habéis visto partir al cielo, así vendrá, ¿verdad? ¿Y dónde estaban ellos reunidos? En el monte de los olivos, en el momento en que el Señor ascendió. Aquí está hablando de retorno del Señor Jesucristo. Dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿A qué va a venir? Va a venir a defender a la nación de Israel, la cual va a tener la animadversión de todas las naciones de la tierra. Como que cada día parece que Israel tiene menos aliados, ¿verdad? Y más enemigos. Aún sus aliados tradicionales parecerían en algunas ocasiones que hablan en contra de ellos. No solamente ha sucedido históricamente, y sabemos la historia reciente inclusive de lo que ha padecido la nación de Israel, sino que sabemos que también durante 3000 años fue dispersada por el mundo, y no es hasta el año 48 que vuelve a considerarse o constituirse como una nación.
Y todo esto hace unos años hubiera podido parecer una fantasía, pero hoy día es una realidad. Hay una nación que está luchando y una nación que tiene muchos adversarios, muchos enemigos. Y va a venir un momento en que todas las naciones van a venir en contra de Israel. Y entonces va a ser el momento en el cual el Señor definitivamente va a venir. Y no va a venir solamente a rescatar a Israel, sino va a venir a establecer su reino. Va a juzgar a las naciones. Va a suprimir la impiedad sobre la tierra. Y va a reinar, dice la Escritura, con vara de hierro. O sea, es lo que se conoce como una teocracia, el gobierno de Dios sobre la tierra. Miren, nos quedamos en el versículo, ¿cuál? En el versículo 5, ¿verdad? Donde dice, y huiréis, estamos en Zacarías 14, versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y dice entonces, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Yo vengo ahí. ¿Algún otro viene con el Señor? Los que no levantaron la mano no vienen con el Señor. O sea, no. Y acontecerá en aquel día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá al caer la tarde que habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Y qué dice el versículo 9? Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. El momento del retorno literal de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Cuando viene con aquellos que han confiado en Él, muchos de ellos habrán partido antes a la presencia del Señor y otros serán tomados en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, y arrebatados de esta tierra para estar con Él en las nubes y luego regresar con Él. Una vez se hayan cumplido todos estos juicios que vienen sobre la tierra, de los cuales habla Apocalipsis con pelos y señales, de los juicios que vendrán sobre este mundo a causa de la impiedad. Y cuando leo esos pasajes y veo que la Biblia dice que en la venida del Señor Jesucristo el mundo estaría como en los días de Noé. Ustedes recuerdan cuál fue la situación, ¿verdad? Había una maldad, dice que la maldad había crecido a tal grado que el Señor dijo, ya no tendré más misericordia. Dice que también como en los días de Lot. En los días de Lot, donde la corrupción era rampante, ¿verdad? Y el Señor se indignó y decidió simplemente fulminar las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice que así será el mundo en los días en los cuales el Señor regrese. Yo creo que ya tiene que estar llegando ya en cualquier momento. Y el Señor va a venir, ¿verdad? Va a establecer su reino. Y antes de eso, a los creyentes que estemos vivos nos va a llevar de manera que nosotros podamos escapar de la ira venidera. Bueno, pero el énfasis no es ese. El énfasis es que estamos hablando de un renuevo justo. Y decimos que el renuevo justo es Jesucristo. Jesucristo, el Señor Jesucristo, el cual va a regresar a la tierra. Y Jesucristo es Jehová. Jesucristo es el mismo Dios que nosotros conocemos. Por eso fíjense que dice el versículo 33, Jeremías 33, versículo 16, en aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. A Cristo le llamarán Jehová, Jehová, justicia nuestra. Juan capítulo 1, versículos 1 y 3. Si quieren no busquen estos textos, yo se los voy a citar, se los voy a leer literalmente. Lo que pasa es que yo creo que ustedes se lo saben. Por ejemplo, Juan 1 arranca su evangelio diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecha. Y está hablando de Cristo en el momento de la creación, creando todas las cosas, todo lo que no existía, simplemente por su palabra, y siendo uno con el Padre y el Espíritu Santo, el Dios Trino obrando en la creación. Cuando fue tentado en el desierto, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que cuando otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará. Cristo es Dios. Y le dice una vez y otra vez, no tientes al Señor tu Dios. Otra vez, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y fue entonces cuando el diablo definitivamente lo dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. Cuando Él estaba proclamando su autoridad, el Señor Jesucristo mismo, Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cristo es Jehová, Cristo es Dios, Cristo es el renuevo justo prometido, que ocuparía durante un reino milenial el trono de David aquí en la tierra, y luego sería adorado por los suyos por una eternidad cuando Él cree nuevos cielos y nuevas tierras donde habitaremos por una eternidad. Esto para los que son ciertamente parte de sus hijos, porque la Biblia es muy clara en eso. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que por la fe recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando Pablo habla de la encarnación de Cristo, ¿saben lo que dice Pablo? Colosenses 2:9. Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios plenamente habita en Jesucristo. Él es Dios. Cuando Juan identifica a los verdaderos cristianos, dice Juan lo siguiente, primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el mismo Jehová, el mismo Dios. Él es el verdadero Dios. Por eso Jeremías anuncia que el nombre con el cual llamarían a aquel retoño sería Jehová, justicia nuestra. Y otra vez en el capítulo 33 dice, se llamará su nombre Jehová. Y así como decía Juan, identificando a los verdaderos creyentes, dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y Él es el verdadero Dios, y Él es la vida eterna. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros y contestárnosla a nosotros mismos es, ¿estamos en el verdadero Dios? ¿Tenemos la vida eterna? ¿Hemos confiado que Jesús es el retoño prometido, el renuevo, mediante el cual, pues, nosotros tendríamos acceso a la gracia del Señor por medio de la fe en su sangre? Hemos confiado ciertamente en que Él es nuestra justicia, o léase, el que puede justificarnos a nosotros, simples pecadores condenados por causa de nuestras propias faltas y pecados. En el versículo 6 dice Jeremías, y a Él le llamarán Jehová justicia nuestra. Y en el versículo 16 del 33 también dice, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Este Jehová, este Dios, es quien puede justificar a todo aquel que en Él cree. Jesucristo. Porque el pecado es una realidad en nuestras vidas. Nosotros pecamos por herencia, está en nuestra naturaleza. Cada uno de nosotros sabe de su propia concupiscencia. Es que tenemos una atracción natural hacia el pecado. Y hay maldad en nosotros, porque somos personas egoístas. Cada uno vela por lo suyo, cuida lo suyo. La Biblia enseña claramente que nosotros somos convictos de pecado por nuestra condición, por nuestro accionar, por nuestras obras. Nosotros no hacemos obras de justicia, sino que por más que quisiéramos decir que hacemos buenas obras, la balanza siempre pesa en contra nuestra por cuanto todos nosotros hemos pecado. Y esto hace que estemos destituidos de la gracia y del favor de Dios. ¿Y saben una cosa? Si no somos culpables por herencia, por maldad o por comisión, también lo podemos ser por omisión. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces por omisión, por cosas que deberíamos hacer para la gloria de Dios y no lo hacemos. O sea que realmente el pecado es una realidad en nuestras vidas y estas consecuencias del pecado son ineludibles. Por causa del pecado es que hay dolor, por causa del pecado es que hay enfermedad, por causa del pecado es que hay muerte física,
La violencia que hay en el mundo es consecuencia del pecado. Ya ustedes ven el panorama que presenta Isaías cuando habla del reinado del Mesías, donde dice la osa y el cordero, una ovejita y un oso, dice, pasarán juntos. El buey, dice, el niño va a jugar con un áspid. Habla ahí de cómo el león va a comer paja. No va a haber violencia ni siquiera entre los animales. Pero sin embargo es una realidad que por causa del pecado vino la maldición sobre el mundo. El pecado trajo la muerte a este mundo. Y esta muerte pasó a todos nosotros. Pero no solamente eso, sino que por causa del pecado nosotros somos vulnerables porque estamos bajo el dominio o la influencia de Satanás. Y si tú crees que no, pues nada más tienes que ver las redes sociales. Cómo la influencia satánica está sobre el mundo. Consecuentemente lo que hay es mucha soledad, mucha desesperanza, mucha separación de Dios. Pero lo peor de todo es la condenación y la muerte eterna. Porque mientras hay vida y esperanza para todo aquel que cree en Cristo. La consecuencia del pecado es la muerte. La muerte física y la muerte espiritual, la condenación eterna. Y es imposible que nosotros podamos salir de ese círculo de muerte. La ley es inútil completamente. Si tú dices, no, yo voy a cumplir los mandamientos, ya ustedes recuerdan la historia del joven rico. Le decía, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. El Señor le dijo, no vale, tienes que seguirme. Abandona todo lo que tú tienes y sígueme. En otras palabras, tengo que ser yo el centro de tu vida. La religión es completamente insuficiente. Ninguna religión salva. Ninguna, absolutamente ninguna. Cristo no vino a implantar religiones aquí, vino a morir por los pecados. Vino a morir por los pecadores, vino a morir por ti, por mí, para de esa manera redimirnos de la maldición del pecado, de la muerte eterna, de la condenación. Consecuentemente no hay buenas obras que puedan hacernos merecedores de la vida eterna. Lo especifica la Biblia cuando dice, porque por gracia, como un favor, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. Y no es por obra la salvación, para que nadie pueda decir yo me lo merezco. Como muchos piensan, es que yo me lo merezco, es que ¿por qué no? Yo no he hecho nada malo. Es falso que no hayas hecho nada malo, pero más falso todavía es pensar que lo merece. La salvación es un regalo de Dios por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo dice, no hay justo ni aún uno sobre la faz de la tierra. Y cuando el joven vino donde el Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los niños lo citaron aquí, lo que le dijo el Señor fue, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El único bueno es Dios. ¿Te quieres comparar con alguien? Compárate con Dios. Si alcanzas su estándar, entonces no necesitas de un Salvador. Pero de otra manera sí necesitas de un Redentor, de alguien que te redima. Y por eso necesitamos a Jehová, justicia nuestra, para que Él nos justifique. Este retoño de la raíz de David, este Salvador que vendría de la descendencia davídica a ocupar el trono de David, a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte y solamente podemos ser redimidos. Por eso Cristo es el Redentor, por el único que ha pagado por tus pecados y por los míos en una cruz. La Biblia dice de Cristo, al que no conoció pecado, porque nunca pecó, por nosotros se hizo pecado. Él tomó el pecado nuestro para que la justicia de Dios se cumpliese en Él. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que todo pecador tiene que morir y pasar una eternidad en el infierno. Por eso Cristo descendió a los infiernos, pero era Dios, resucitó al tercer día, proclamó victoria e invita a los pecadores, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y esa es la invitación de esta mañana. Cristo es nuestra justicia. Hechos capítulo 3 dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Entonces de nuevo viene el momento en el cual nosotros tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Pero yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer sin arrogancia de ningún tipo, simplemente preocupado por las almas de ustedes. Y la primera pregunta que debes hacerte es, ¿has sido tú justificado por Jesucristo? Si mañana mueres, ¿estás seguro que vas a ir a la presencia de Dios? ¿Estás segura plenamente de que Cristo ya te ha justificado? ¿Ya pagó por tus culpas? ¿Ya tú no tienes cuenta pendientes con Dios?
¿Estás completamente seguro que has recibido el perdón de tus pecados y que Jesucristo es tu justicia, es tu Dios, es tu Señor, es tu Salvador, es tu Redentor? Porque si tienes dudas, es porque todavía no ha sucedido. ¿Y qué hacer? Clamar a Él. Pedirle perdón. Reconocer delante de Él lo que Él ya sabe. Y decirle, Señor, a pesar de cómo soy, ten misericordia. Perdóname y sálvame. Yo sé, Señor Jesús, que tú eres el renuevo justo, que tú eres Jehová, que tú eres el Dios verdadero y que tú eres el Redentor. Redímeme de mis pecados. Tal vez es la oportunidad ahora. Por eso yo le voy a pedir a todo el mundo que incline su rostro, cierre sus ojos, para que cualquiera de ustedes que hoy quiera entregar su corazón a Cristo, pues hable con Él. Y le diga, Señor, aquí estoy. Tú conoces quién soy. Yo no te puedo engañar. Y yo reconozco mi condición y mi pecado. Por lo tanto, Señor, te ruego que tengas misericordia de mí. Si tú confías que Jesucristo es Dios, es Jehová, si tú confías y crees de todo corazón que Él tiene el poder, el mismo que manifestó resucitando entre los muertos, para darte vida eterna a ti, entonces pídele perdón y pídele salvación. Si lo haces de corazón, no solamente te va a salvar, sino que además de eso va a tomar control absoluta de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Y la Escritura dice que serás una nueva criatura en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Su vida, por así decirlo, recomienza. Las cosas viejas pasan y Dios hace nuevo todas las cosas. Oremos. Padre, damos gracias, Señor Dios nuestro, por la oportunidad de esta mañana de ver a los muchachos aprendiendo de tu palabra, Señor. Permite, Padre, que el mensaje central de tu Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, en cuanto al Redentor, el Salvador, Jesucristo, tu Hijo, cale dentro de sus mentes y corazones, Señor. Y que desde temprana edad, Señor, ellos puedan ser, Señor, salvos por la fe. Que puedan confiar, Señor. Que puedan creer y que puedan recibir por gracia el perdón y la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por tu promesa, Señor. Gracias por ese reino que nos espera. Gracias, Padre, por lo que aún tenemos por ver, Señor. Las cuales tú describes, Señor, que son cosas que ojo no ha visto ni oído, ha oído. Cosas que ni siquiera podemos imaginarnos en el corazón, las que tú tienes preparadas para los que te amamos, Señor. Y te damos gracias por ello. Y queremos rogarte, Señor, que si en esta mañana tú has tenido bien tener misericordia y dar fe y convicción a alguno que antes de venir a este templo, hasta tu casa, Señor, no había sido salvo, no había sido justificado, no había sido perdonado, pues que tú permitas, Señor, que podamos nosotros, Señor, ayudarle a crecer en el conocimiento de tu voluntad y que tú bendigas, Señor, su nueva vida, la nueva vida en Cristo que tú le concedes. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa y te rogamos, Señor, que seas con cada familia aquí representada, que nos lleves a nuestros hogares con tu bendición y que esta tardecita, Señor, permita que podamos de nuevo congregarnos para celebrar nuevamente culto a tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.